Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados hermanos. Que la gracia de nuestro Dios nos acompañe en esta hermosa hora de la tarde, siguiendo con la temática de esta serie de sermones. La iglesia en la pandemia. ¿Qué hace la iglesia en la pandemia? Vamos a meditar en esta hermosa hora del día, allá en la primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5, con el tema: posee una fe que vence al mundo. Posee una fe que vence al mundo. Oremos al Señor en esta hermosa hora. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y de poder compartir, Señor, estos momentos a través de estos medios, Señor, que tú provees también para la edificación de tu iglesia. Ahora, Padre Celestial, úsanos como instrumentos de justicia, como instrumentos que lleven tu palabra, Señor, y que puedan hacer, Señor, ejecutar tu voluntad a través de lo que tú has establecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo en el que vivimos, amados hermanos, es llamado por estos encargados que estudian cómo es que la sociedad va cambiando, cómo es que la sociedad va cada día mejorando o empeorando sus situaciones. Estos encargados de estudiar en la materia de la sociología, los llamados sociólogos, y me llama mucho la atención uno de ellos llamado Zygmunt Bauman, un sociólogo que también es escritor de varios libros, en donde el más llamativo de ellos, o en donde plasma su tesis más abundante, en la que también abarca en sus otros libros, es acerca de un tema que habla de la modernidad líquida, es decir, donde describe que esta era o que este tiempo es muy líquido. Utiliza este término como una comparación de los estados de la materia con el tiempo en que se vive. Pasamos de ser una sociedad sólida, donde no había otras opciones que las que se habían traspasado a través de la historia, a través del tiempo, donde un círculo como figura geométrica tiene 360 grados y no 400 o 500 grados, donde 2 más 2 son 4 y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora hemos pasado, dice este sociólogo, a una modernidad o a una posmodernidad líquida, en donde todo es relativo, en donde hay varias opciones, aun cuando éstas están en contra de lo establecido principalmente por Dios a través de su palabra. Una sociedad líquida donde nuestros planes se ven obstruidos, se ven opacados muchas veces por nuestra falta de perseverancia, por desviarnos del camino y por ver otras opciones que para nosotros, ante nuestra mirada tan humana, parece ser muy agradables. Sin embargo, ya lo dice el proverbio, que dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Y este ejemplo, amados hermanos, es muy claro, porque la iglesia de Cristo en los tiempos líquidos como en los que estamos viviendo, está siendo probada su fe a través de las demostraciones que el mundo nos está presentando. Al hablar de la fe, amados hermanos, estamos hablando automáticamente de dos clases o dos tipos de fe. Nuestra fe humana, que se ve limitada bajo nuestra razón, bajo nuestros prejuicios, que en el relativismo moral en el que vivimos termina y concluye cuando confiamos más en el hombre y su razón, en el hombre y su ciencia, en el hombre y su conocimiento. Una fe humana que llega a terminar cuando llega al límite del conocimiento, al límite de la razón. Es allí donde la fe que el Señor implanta rebasa todos esos ideales racionales que se limitan a dar respuestas o soluciones. Traspasa los límites, las barreras, y nos llena de esperanza, de paz y de amor. Aun cuando en los momentos son demasiados complicados, es la fe precisamente la que Cristo ha implantado en nuestros corazones, la que nos hace estar en esa paz y en esa tranquilidad, aun cuando parezcan los tiempos muy complicados como en los que estamos viviendo. Y es la fe precisamente que Juan está hablando allí en este capítulo número 5, del 1 al 5. Una fe que va más allá de todo pensamiento humano. La fe que vence al mundo, dice Juan, es aquella que se basa en Jesucristo. Jesús como el primero, Jesús como el último, Jesús como el Rey que gobierna nuestras vidas,
Jesús como el Rey que gobierna soberanamente a su pueblo, Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Por eso expresa, amados hermanos, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todos aquellos que creen en Dios creen que ese Dios envió a su Hijo, como dice Juan capítulo 3 versículo 16, para salvar a este mundo, a todo aquel que en él creyere. Es por ello, amados hermanos, que la Iglesia de Cristo debe leer las cartas de Juan en este tiempo, al igual que la iglesia de ese entonces, una iglesia que se hallaba pasando por duras pruebas en torno a su fe, en torno a que la fe de ellos también era probada por los grandes cambios que se asemejaban en esa época al gran relativismo moral que existía, al gnosticismo, es decir, a obtener la salvación con la razón, con el conocimiento que se obtenía a través de solamente leer la palabra, de solamente saber interpretar. Pero sabemos, hermanos, que como dice Santiago, esto va más allá de simplemente oír. Esto va a cuando nosotros practicamos lo que hemos escuchado. Por eso la distinción que hace en el versículo 2 y el versículo 3, que nosotros debemos demostrar, amados hermanos, a Dios al guardar, dice allí, sus mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Cuando no podemos excusas, aun cuando las circunstancias sean difíciles, sus mandamientos, ahí dice, no son gravosos. En ese tiempo de la pandemia, amados hermanos, está siendo un tiempo complicado, ya lo hemos dicho muchas veces, un tiempo muy difícil, ¿verdad? Hemos insistido en todo esto. Aparte de que tenemos que cuidarnos de esta enfermedad, debemos también luchar como iglesia contra todos los cambios que están sucediendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel familiar, como cambios como el matrimonio homosexual, cambios como el PIN parental, cambios como las leyes que ponen en balanza nuestra fe, que ponen en riesgo de enfriar el amor que Cristo ha implantado en nuestros corazones. No, hermanos, no, que no se apague el amor, que no se apague la fe, que nuestra esperanza nunca termine, como lo dice en el versículo 4, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, vence al mundo y a sus razones, al mundo y a sus perversiones, al mundo y a la falta de amar, al mundo y a su paz, al mundo y a todo aquello que supuestamente nos da. Y no se queda así. El versículo 5 concluye respondiendo de esta forma, hermanos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quiénes son, amados hermanos? Nosotros, el pueblo del Señor, el pueblo que le ha servido con amor, su iglesia, una iglesia que ha sido salvada por la gracia de Cristo. Nadie ha hecho nada. Cristo lo ha hecho todo, y ahora nos pide, hermanos, a través de este tiempo, de esta pandemia, que seamos fieles al Señor, que demostremos nuestra fe en Jesucristo. Es inexplicable que haya paz aun cuando hay dolor. Es inexplicable que demos amor cuando no nos den amor. Aun cuando el mundo nos odia, amados hermanos, debemos de amar, debemos de seguir adelante con nuestra fe. Que hay una esperanza porque Cristo, hermanos, es el Señor y el Salvador del mundo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de la meditación de tu palabra en esta hermosa hora. Ahora, Señor, que esta palabra que dice Juan sea de provecho a nuestra vida como iglesia tuya. Que a través de este capítulo, Señor, podamos entender que nosotros somos los que tenemos esa fe que tú has implantado en nuestros corazones, que puede vencer a todo aquello que el mundo está obteniendo en este tiempo, que está ganando en este tiempo. La iglesia de Cristo, aún en esta pandemia, debe demostrar que todo aquel que ha nacido de Dios, estos somos nosotros los que hemos creído en su nombre, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seamos más que vencedores, como lo dice el apóstol Pablo. Nos encomendamos en tus poderosas manos, en el nombre de Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén. Muy bien, hermanos, es una gran bendición, ¿verdad?, que nos da la vida para poder escuchar esta reflexión, esperando que sea de bendición para sus vidas, y nos vemos
Hasta la próxima.